Este es el segundo mensaje sobre dando a luz milagros. Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 41 al 45. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una grande lluvia se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él volvió a decir: vuelve 7 veces. A la séptima vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, dando a luz milagros. En el tema anterior hablamos acerca de los 5 factores necesarios para que se produzca los milagros del Señor. Dios quiere hacer muchos milagros, pero hace falta que, se alineen 4 cosas, 4 cosas. Primero, un Dios capaz de hacer milagros. Segundo, un hombre o una mujer que cree por milagros. Tercero, alguien que declara y ordena el milagro. Y cuarto, el que ordena el milagro debe hacer ciertas acciones que activan y liberan el poder milagroso del Señor. Aquí tenemos una historia donde el pueblo de Israel, liderado por Acab y Jezabel, aquella famosa mujer maligna, han entrado en una terrible apostasía, adorando ídolos, con el ocultismo, las religiones paganas. Y Dios, que ama a su pueblo, aunque su pueblo esté en las peores circunstancias, quiere hacer regresar a su pueblo a él. Dios levanta a Elías en ese tiempo. Y en uno de esos tiempos, en una de esas acciones proféticas de Elías, en una de esas funciones proféticas, Elías es enviado a decirle al rey Acab, de tener al rey y decirle, como dice acá: Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Así es que el primer milagro no es que venga la lluvia. El primer milagro es que Elías le habla a Acab y le dice: habrá una sequía desde este día en adelante por causa del pecado tuyo, de tu esposa y del pueblo del Señor. Un castigo divino. Habrá una sequía. Así es que el profeta aquí es enviado a hacer no un milagro de reparación, no un milagro de lo que llamamos bendición, no un milagro de prosperidad, sino un milagro de juicio. A veces los profetas tienen que hacer esta clase de cosas, no es agradable. Sin embargo, tienen que hacer esto y abrir la puerta para que el castigo y el milagro de castigo o de disciplina se produzca. Aquí el profeta entonces primero es un instrumento de milagro, como dice Santiago. Elías oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Mira, esta palabra ferviente significa ardientemente, de manera, con un corazón caliente, apasionadamente. Quizás a veces los profetas tienen que hacer este tipo de oraciones que son ingratas, pero tienen que hacerse alinearse con el corazón de Dios
y hacerse apasionados y fervientes en el juicio de Dios. Más tarde serán apasionados y fervientes igualmente en el perdón y la restauración del Señor. Qué difícil el ministerio de los profetas. Pues bien, la sequía vino y por 3 años y medio no hubo lluvia ni rocío ni nada. Elías fue sustentado sobrenaturalmente por el Señor, primero por cuervos que le traían la comida, después lo envió a una viuda en el territorio fuera de Israel y allí estuvo sostenido el resto del tiempo. Pero un día Dios dijo a Elías: terminó el juicio, terminó el castigo. Todo juicio y castigo tiene un principio, pero tiene un final. Y cuando tiene un final viene la restauración del Señor. Esa temporada de juicio terminó con un milagro de bendición. Ese milagro empezaba con una confrontación con los sacerdotes de Baal y Acera, 950 sacerdotes idólatras y ocultistas que fueron reunidos en el Monte Carmelo. Y allí hubo una confrontación maravillosa entre Elías y los sacerdotes paganos. Por muchas horas ellos danzaron y cantaron y se sajaron el cuerpo para que sus dioses trajeran fuego sobre el sacrificio, y no ocurrió. Pero luego Elías hizo una simple oración y el fuego cayó sobre el sacrificio. Ese día fue glorificado el Señor magnamente. Y ese día Elías mató, degolló a todos estos hombres ocultistas, siervos de Satanás, que habían llevado al pueblo a el paganismo y la idolatría. Dios respondió por fuego. Ahora, una vez que Dios responde por fuego, Elías sube a la cumbre del Carmelo. Sube a la cumbre del Carmelo y le dice, le manda a decir a Acab: mira, estoy escuchando, se está oyendo en el mundo espiritual que viene una gran lluvia. Tú sabes que los milagros se oyen o se pueden ver en nuestro espíritu antes que se produzcan. Dios quiere darnos visiones y audiciones acerca de lo que Él quiere hacer. Esta es la parte sobrenatural maravillosa, que tú internamente disfrutas el milagro antes que se produzca. Cuando Dios te da el rema, cuando Dios te da la palabra, cuando tú tienes esa palabra, tú estás oyendo, tú estás viendo. Y entonces él manda decir al rey Acab: toma tu carro y levántate, porque la lluvia viene y te puede alcanzar en el camino. Y él sube a la cumbre del Carmelo con su siervo, como leímos, ¿sí? Y mira lo que hace. Aquí empieza un trabajo de parto por el milagro. El hombre, el profeta Elías, está como embarazado de este milagro. El milagro está dentro de él, pero él tiene que dar a luz. Y se humilla delante del Señor, pone su cabeza entre sus piernas y en un dolor profundo, en una oración intensa, en una oración ferviente, él comienza a orar, a orar, a orar y a clamar y a gemir para que el milagro venga. Cuando una persona recibe una palabra profética del Señor, no solamente tu tarea es escuchar y proclamar, tu tarea es interceder para que la profecía, el rema que el Señor te ha dado, se cumpla. Así es que los que reciben un rema, sean profetas de oficio, de ministerio, sean profetas locales, o tú y yo, que no seamos profetas, pero somos hijos de Dios y recibimos un rema de Dios acerca de una situación que Dios va a resolver y va a traer una solución. La tarea no es solamente escuchar y creer y decir que Dios lo va a hacer y luego no hacer nada, sino clamar, interceder hasta que la respuesta venga. Escucha, después de la revelación profética viene la intercesión, y a veces con ayuno, con dolor, con una pasión fuerte, con un fuego que te consume hasta que el milagro llega.
Este tema se llama Dando a luz milagros. Elías tiene el milagro dentro de su espíritu, pero debe salir afuera. Y eso implica un trabajo de parto espiritual. ¿Qué es más difícil? ¿Hacer descender fuego del cielo o acabar una sequía? Si lo miras desde el punto de vista de Dios, es exactamente igual. Para Dios nada es difícil. Elías hace solo una oración y el fuego desciende. Pero aquí hace 7 oraciones, 7 intercesiones profundas, hasta que después de la 7ª oración, de estas 7 acciones proféticas de fe, aparece una pequeña nube en el horizonte. Y esa nube es el inicio del milagro. Él ora fervientemente 7 veces y el milagro viene. ¿Cuántas veces tendrás que orar por los milagros que el Señor te ha revelado que vendrán, por los remas que el Señor te ha dado? Elías fue al Carmelo y reunió a todos esos profetas con un rema. ¿Cuál era el rema? Que el fuego vendría sobre el holocausto. Esa era la instrucción del Señor, esa era la revelación del Señor. Hay remas para los cuales solo tendrás que dar una orden y el milagro sucederá. Pero hay remas en los cuales tendrás que involucrar tus pasiones espirituales, en los cuales tu corazón se llenará de aflicción espiritual que viene del Espíritu Santo, de una oración apasionada, una oración ferviente, fogosa, una oración al rojo vivo, y tendrás que orar y orar y orar y orar y con lágrimas orar hasta que el milagro se manifieste. ¿Cuál es tu trabajo como alguien que recibe la palabra de que el milagro sucederá? Pues saber, pedirle al Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Solamente daré la orden y el milagro sucederá? ¿O aquí tengo que hacer un trabajo de parto? El Espíritu Santo nos revelará. Él nunca opera exactamente igual. Con una orden, escucha, con una orden y el pueblo avanzando, el mar se abrió. ¿Qué es más difícil, abrir un mar o tirar abajo unas murallas de una ciudad? El mar se abrió con una orden, una vara que se movió como cortando el mar y un pueblo que avanzó, pero hubo que rodear por 13 vueltas la ciudad de Jericó y entonces dar la orden y la ciudad cayó. Dios sabe lo que hay que hacer, pero seguramente te vas a encontrar con muchas situaciones en tu vida en que una palabra será suficiente y muchos milagros van a suceder. Pero en otras situaciones tendrás que clamar, tendrás que orar, tendrás que ayunar, tendrás que hacer un trabajo por horas o por días o por el tiempo que sea. Pero tú y yo somos los contenedores del poder de Dios en este mundo y aquellos a quienes Dios está usando para hacer los milagros de Dios en este mundo. Así es que eso no depende de ti. El procedimiento para que el milagro se active depende de Dios. Y así como vamos a recibir el rema, escucha, como vamos a recibir el rema de que Dios hará el milagro, también vas a recibir las instrucciones de lo que tú tienes que hacer. Recibiré instrucciones de lo que yo tengo que hacer para que el poder milagroso de Dios se active y el milagro se manifieste. Viene en la misma revelación de Dios que te dice lo que hará, luego el Señor, ese momento o después cuando estás frente a la situación, te dirá lo que tengas que hacer. Sé obediente, sé obediente. Y si tienes que hacer trabajo de parto, no importa, darás a luz muchos milagros que traerán gloria al Señor y bendición a las personas y éxito y avance al reino de Dios. Levántate, hombre y mujer de Dios, y empieza a producir los milagros para los cuales el Señor te ha llamado y te ha designado. Que el Señor te bendiga.